Buenos días. Bueno, van a escuchar un poquito de ruido de fondo. Vamos a seguir trabajando sobre el marco teórico que necesitamos para poder explicar cómo podemos aprender una imagen, una función, a partir de un conjunto finito de datos. ¿Listo? Entonces, recordemos un poco lo que habíamos hecho. Pues básicamente habíamos establecido un marco de trabajo que era, segundo acá, que era este marco de trabajo de acá. ¿Listo? Entonces, en este marco de trabajo nosotros tenemos mm, que aprender una función desconocida a partir de un conjunto de datos. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo una bolsa donde tenemos diferentes fórmulas que explican algunos de estos datos y la pregunta es si podemos aprender esa función. Es decir, podemos seleccionar de esa bolsa una función que sea capaz de explicar o caracterizar una función f que es a todas luces desconocida, que es el supuesto con el que nosotros arrancamos. ¿Listo? Entonces, eh, esa pregunta la vamos a llamar la pregunta de factibilidad de aprendizaje. Entonces, nos podemos preguntar si el aprendizaje es todo ese proceso, es el proceso de encontrar una hipótesis utilizando un conjunto finito de datos para caracterizar una función f desconocida. Entonces, una pregunta central acá es si el aprendizaje en este sentido que lo estamos definiendo es factible. Entonces, discutamos un poco esa pregunta de nuevo. Entonces, en aprendizaje de máquina, lo más importante es esta función f que es desconocida. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la función f es el objeto de aprendizaje. La función f es el objeto, de aprendizaje, del aprendizaje. Eso es lo que buscamos. Pero el requerimiento más importante o el supuesto más importante en aprendizaje de máquina es que esta función objetivo es desconocida. Pero en aprendizaje de máquina, en Machine Learning, la función f es desconocida. ¿Ok? Y eso significa que en realidad no conocemos nada. Lo único que tenemos es un conjunto limitado de datos y que en este caso pues serían nuestros muestras de entrenamiento. Lo único que tenemos es un conjunto, déjenme ver si estoy grabando, ¿sí? Es un conjunto limitado de datos. Ok, entonces si la función es desconocida, pues aparece naturalmente la pregunta de cómo con un conjunto, con un dataset limitado, podemos revelar información suficiente para caracterizar la función target o nuestra función objetivo que es desconocida. Escribamos esa pregunta porque es interesante. ¿Cómo con un conjunto finito de datos podemos revelar, podemos tener información suficiente, podemos revelar información suficiente de la función f que por naturaleza es desconocida? Información suficiente para caracterizar
a una función f que es desconocida. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas muestras para caracterizar f si f es desconocida? Entonces, ya habíamos visto que este problema no necesariamente lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque determinísticamente, aquí lo habíamos visto, un segundo, acá. Lo que habíamos visto era que si teníamos este patrón de entrada x, por ejemplo x1, x2 y x3, teníamos esta función target. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos tres muestras. La muestra x1, que es un vectorcito, por ejemplo, de binarios con 9 entradas, x1 y el target para ese x1 es -1, x2 y el target para ese x2 es -1 y x3 y el target para ese x3 es -1. Esta es parte del conjunto de datos que tenemos. Otra parte del conjunto de datos es esta de acá. Entonces x4, x5 y x6. ¿Listo? Entonces el conjunto de datos que tenemos, llamémoslo D, pues va a tener 6 muestras, x4, x4, en este caso, permítanme acá, x4, que estaba en la siguiente diapositiva, va a tener un 1, x5, un 1 y x6, un 1. ¿Listo? Entonces, lo que nos preguntábamos era si nosotros podíamos asignarle un valor a f. Lo que habíamos descubierto era que nosotros estábamos observando parcialmente la función. En general, por ejemplo, este x, este f para este x era desconocido, no sabíamos qué era, y como no sabemos de antemano qué es, si nosotros decimos, por ejemplo, que esto es +1, podríamos tener un oponente que vea nuestra respuesta y diga, esto es -1. Entonces, si nosotros ponemos +1, esto es -1. Si nosotros ponemos -1, esto es +1. Lo que pasa cuando nosotros vemos este patrón es que intentamos, o este conjunto de datos, D, lo que pasa es que intentamos caracterizar o ver un patrón que no necesariamente está. ¿Listo? Entonces tratamos de asociar, por ejemplo, la existencia de esto o la ausencia de esto como negro y asociarlo a -1, o la existencia de, por ejemplo, algún patrón particular acá, la ausencia de este, no sé, de algún patrón o la presencia de algún patrón particular con este valor de acá. Pero lo que pasa es que queremos caracterizar una función sobre un pedazo que no necesariamente conocemos, ¿no? Es como si tuviéramos la función, perdón acá, déjenme mejor la dibujo al otro lado. Es como si tuviéramos aquí la función, que es la función, digamos que real, que queremos aprender. Nosotros de esa función tenemos un conjunto de muestras. Vamos aquí a la función que queremos aprender. Tenemos un conjunto de muestras. ¿Listo? Entonces, si solo tenemos esas muestras y queremos predecir, por ejemplo, cuál es el valor para este azulito de acá, alguien podría decir, si yo digo que el valor es este de acá, alguien podría decir, una vez que ya vea ese valor, por ejemplo, que ese no era el valor, sino que era este, porque lo estaba caracterizando a posteriori. Entonces, ¿eso qué implica? Que en principio, si nosotros decimos este valor y alguien nos lo cambia por este, y ese realmente hace parte de la función, eso quiere decir que no, con un conjunto finito de muestras, no podemos aprender.
la función que estamos buscando, que es la desconocida. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que no podemos caracterizar la función de interés. De nuevo, porque digamos que no tengo cómo saber cuál es esa función de interés. Entonces, porque en principio me lo podrían cambiar. ¿Listo? Entonces, eso mismo lo puedo ver acá de manera un poco más simplificada. Entonces, supongamos que nos dan este conjunto de datos con este y particular. ¿Listo? Entonces, podemos construir hipótesis que no son más que explicaciones para cada uno de estos x. Entonces, por ejemplo, podemos construir este conjunto de hipótesis, este conjunto de explicaciones. Entonces, cada que yo veo un 0, 0, 0, la hipótesis F1, F2, F3 hasta F8 me dice diamantes. Cada que yo veo 0, 0, 1, la hipótesis F1 me dice tréboles. Cada que yo veo este de acá, tengo este conjunto de hipótesis que me dice tréboles y así sucesivamente. ¿Listo? Lo interesante de este conjunto de hipótesis es que hasta estos X que estoy marcando acá, todos estos X pueden ser explicados por cualquiera de esas hipótesis. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos cuál hipótesis explica mejor, por ejemplo, este valor de acá, alguien podría decir es un trébol. Entonces, podría escoger del conjunto de hipótesis aquella hipótesis correspondiente a tréboles, pero como yo no sé cuál es el valor real de la función, si escojo tréboles, alguien podría decir, no, lo que habían era diamantes, diamantes. Lo que habían acá era diamantes, ese era el ground truth. Análogamente, si escojo diamantes, diamantes pues formalmente sería escoger de conjunto de estas 8 hipótesis alguna que tenga diamantes. Alguien, digamos que podría falsearme, o no tratar de engañarme, sino cambiarme las cartas por detrás de la mesa, literalmente, y decirme no. Ahí, en ese caso, no era un diamante, sino la hipótesis que más funcionaba, era la de tréboles. Entonces, en ese caso yo no podría aprender, ya que sin importar qué prediga G, en los 3 puntos que yo no he visto, yo podría hacer que el target, que este objetivo de acá, cambiara dependiendo del G que yo haya escogido. De tal manera que no voy a poder aprender esa función porque sencillamente no tengo acceso a esa parte de la función. ¿Listo? Entonces, esto se puede generalizar. Lo que podemos decir es que en general no importa el algoritmo o el espacio de hipótesis que yo utilice. Vamos a concluir eso. No importa el algoritmo, aquí una nota importante, es que no importa el algoritmo, no es una cuestión algorítmica, ¿no? Es una característica del problema. Entonces, no importa el algoritmo, ni el conjunto de hipótesis que yo utilice. De hipótesis utilizado. Cuando una hipótesis se ajusta perfectamente con el conjunto de datos de entrenamiento o no lo hace, o cuando el algoritmo de aprendizaje encuentra una hipótesis u otra que se ajuste a los datos, esto no hace la diferencia, ya que con respecto al desempeño fuera del conjunto de datos, en esta parte. ¿Listo? Entonces, no importa ni el algoritmo, ni el conjunto de datos utilizados, no importa
si la hipótesis ajusta todos los datos de entrenamiento, como en el caso del ejemplo de los tréboles, eso si quieren. Entonces tampoco me importa si la hipótesis ajusta perfectamente o quizás no perfectamente o no los datos de esto realmente no hace la diferencia respecto al desempeño fuera de las muestras de entrenamiento que yo tenga. Entonces, no importa esto, y aquí lo pongamos en otro color, respecto al desempeño de las muestras, bueno, sobre muestras fuera del conjunto de entrenamiento. Desempeño sobre muestras, un segundo acá, sobre muestras fuera del conjunto de entrenamiento. No importa lo que esté pasando ahí, no importa lo sofisticado que sea el espacio de hipótesis, no importan los algoritmos, no importa si las hipótesis explican bien los datos de entrenamiento. A mí lo que me importa en aprendizaje es tratar de explicar algo que está fuera del conjunto de datos que yo tengo disponible. Es lo único que me importa. Lo único que me importa en aprendizaje de máquina, lo único que realmente importa es el desempeño. Es que yo tenga una buena capacidad de predicción fuera del conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, aquí escribimos la meta en ML. Siempre va a ser es tener un muy buen desempeño o un buen desempeño fuera de los datos de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que importa. Y como pasa que si yo escojo alguna estrategia para seleccionar la función o para explicar la función fuera de los datos de entrenamiento y eso me lo pueden cambiar, entonces en realidad no puedo aprender. ¿Listo? Eh, el punto es que, digamos, determinísticamente no voy a aprender, pero con una alta probabilidad voy a poder caracterizar la función fuera de los datos de entrenamiento. Y esa es la clave acá. Pero esto es súper importante porque esto abre la posibilidad, abre una pequeña puerta, no es tan pequeña, para explicar que lo que estamos aprendiendo con aprendizaje de máquina, por muy sofisticado que se vea, puede equivocarse. Y ustedes siempre van a tener el chance de equivocarse. ¿Listo? Entonces, esto no es determinístico. ¿Listo? Entonces, si no es determinístico, si no funciona el determinismo, si no podemos aprender la función de manera determinística, no hay determinismo, lo que queda es, ¿será que podemos decir algo en un sentido probabilístico? Entonces, si nosotros podemos mostrar que podemos inferir algo fuera de utilizando solo de, pero en una forma probabilística, tal vez podemos construir un argumento para el aprendizaje. Entonces, si podemos mostrar que podemos inferir algo sobre las funciones f fuera del conjunto de datos de entrenamiento, que podemos inferir algo sobre f fuera del conjunto de datos D y solamente utilizando D,
si lo podemos inferir, por ejemplo, si podemos mostrar es, por ejemplo, en un sentido probabilístico, entonces podemos empezar a hablar de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje, por lo menos en este marco teórico, no se enmarca dentro del aprendizaje, digamos que determinístico de una función, sino que vamos a decir algo así como con una probabilidad de tanto, es posible que hayamos podido acceder a la función que queremos caracterizar. Entonces, ok. Ah, ¿a qué se parece este problema? Ah, consideremos el siguiente problema. Es un problema con unas canequitas con unas muestras azules y unas muestras rojas. Ahorita vamos a volver sobre la desigualdad de Hofding, pero quiero saltar un poco esto para que esto sea en el contexto de la probabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo podemos descubrir y caracterizar ciertos fenómenos sin necesidad de acceder a los fenómenos utilizando probabilidad. Entonces, olvidémonos un poco por ahora del aprendizaje y pensemos en una canequita que tiene unas bolitas rojas y unas bolitas verdes. ¿Listo? Entonces, de hecho, supongamos que hay muchísimas bolitas acá. Supongamos que son un infinito número de bolitas, un número muy grande de bolitas. ¿Listo? Entonces, esa caneca va a estar caracterizada por un numerito, vamos a caracterizarla por un numerito que nos va a decir la fracción de bolas rojas que hay. Entonces, por ejemplo, esa fracción de bolas rojas puede ser 50%. Entonces, cuando yo veo la caneca, tendría la mitad de bolitas rojas y la mitad de bolitas verdes. O puede ser un número muy pequeñito, un 1%. Entonces, si yo veo la caneca, hay muchísimas bolas verdes y una fracción pequeña, una cienava parte de bolas rojas. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí déjenme distingo dos cosas porque aquí se me van a confundir si no lo digo bien. Entonces, la caneca la voy a caracterizar por una probabilidad. Aquí, la caneca la voy a caracterizar por esa probabilidad. Entonces, en realidad va a ser una probabilidad y va a ser es la misma interpretación. La caneca puede tener una probabilidad de bolas rojas de 1% o de 50%. ¿Listo? Resulta que yo no voy a tener un acceso directo a la caneca, pero voy a querer de alguna manera estimar cuál es esta probabilidad. Una manera sencilla de hacerlo sería sacar una muestra aleatoria de bolitas dentro de la caneca. ¿Listo? Entonces, una muestra aleatoria naturalmente tiene un tamaño que es finito. Y digamos que la lógica nos diría que lo que podemos hacer, por ejemplo, es saco una muestra de la caneca, no sé, sacó tres bolitas, una, dos, tres bolitas, y de esas tres bolitas miro cuántas bolitas de esas, o cuatro bolitas, miro cuántas bolitas de esas correspondieron a bolitas rojas. Entonces, por ejemplo, algunas de esas otras bolitas eran bolitas verdes, por ejemplo, y yo calculo una proporción. ¿Listo? Entonces, no puedo tener acceso a la caneca, pero sí puedo meter la mano y sacar unas bolitas. ¿Listo? Es un proceso de muestra. Es algo sencillo, seguramente muchos de ustedes lo han pensado, pero pues quiero que sigan el razonamiento. Entonces, uno empieza a darse cuenta de algunas cosas cuando piensa en este problema. La primera cosa es que si nosotros sabemos cuál es esta fracción, una pregunta que uno se puede hacer es, si nosotros sabemos cuál es la fracción de bolitas, aquí es V, aquí es V, Dios, aquí es V, esta fracción V, si sabemos cuál es la fracción de bolitas V, ¿podemos decir algo acerca de la probabilidad? Ah, recuerden que las bolitas se sacan de forma aleatoria de la caneca. Entonces, la respuesta a esa pregunta, la respuesta determinística a esa pregunta es no. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo,
un 1% de bolitas rojas dentro de la caneca y sacan, no sé, 10 muestras. ¿Listo? Entonces, la caneca tiene un montonón de bolitas, ¿cierto? Entonces, lo que uno esperaría es que salieran, por ejemplo, eh, 10 bolitas, de 10 bolitas salieran 9 bolitas verdes y una bolita roja, ¿cierto? Pero esto es un experimento aleatorio. Resulta que podría pasar que solamente saque bolitas rojas, porque aunque hayan una fracción muy pequeña de bolitas rojas, puedo estar tan de malas que saque una fracción o que saque muestras que no reflejen cuál es la probabilidad dentro de la caneca. ¿Listo? Entonces, la respuesta determinística a esta pregunta es no. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad que yo observe un evento malo. ¿Qué es un evento malo en este caso? Un evento malo es que yo saque mis n bolitas y esas n bolitas no estén reflejando la probabilidad, que cuando calcule la fracción de bolitas rojas no me reflejen la probabilidad. ¿Listo? Y yo podría estar muy de malas y sacar solamente bolitas rojas o, como en el ejemplo de acá, sacar un conjunto de bolitas rojas cuya proporción no necesariamente me está reflejando la probabilidad que tengo acá. ¿Listo? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, efectivamente, solamente con esa idea de, de sacar una muestra, no necesariamente podemos decir algo en el sentido determinístico, porque pueden pasar unos eventos malos, ¿listo? Pero la intuición nos dice algo que es interesante, ¿no? Entre más grande sea la muestra, más representativa ese conjunto de bolitas va a ser del contenido de la caja que estamos tratando de caracterizar, la cual está ahí, tiene una probabilidad, pero esa probabilidad no podemos acceder. Entonces, si yo tengo 2 o 3 muestras, puede que no pueda decir mucho sobre la probabilidad, pero si tengo un número suficiente de muestras, es muy probable que esa fracción esté muy cercana a la probabilidad que yo quería caracterizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué entra de nuevo acá? Entra la muestra aleatoria y algo que es bien importante y es el tamaño de la muestra aleatoria. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos algo que está pasando acá que es desconocido. Tenemos un parámetro, una distribución de probabilidad que es desconocida. Sin embargo, a través de un proceso de muestreo con un suficiente número de muestras, con una muestra lo suficientemente grande, calculando la fracción de bolitas rojas en este caso, es muy probable que nosotros podamos acercarnos a la, a la probabilidad desconocida. Y yo digo es muy probable asentando el hecho de que estoy diciendo es muy probable. No es cierto que esa sea la fracción, pero es muy probable que en un número grande de muestras nosotros no incurramos en esos eventos que son malos. ¿Listo? Entonces, estos eventos malos son los que vamos a querer caracterizar con las cotas que estábamos estudiando la última clase. ¿Listo? Entonces, volvamos a las cotas, ya como que tenemos una motivación, pasemos de nuevo rápido por esto de acá. Básicamente teníamos un conjunto de cotas, que era lo que queríamos hacer. Queríamos caracterizar la probabilidad de ocurrencia de las colas de una distribución de probabilidad. Las colas de una distribución de probabilidad, como esta distribución de probabilidad, son eventos malos. ¿Listo? Entonces, por ahí va el agua al molino, ¿no? Si nosotros podemos acotar la probabilidad de ocurrencia de eventos malos sin necesidad de tener acceso a la función de distribución de probabilidad, entonces podemos decir algo sobre cuál es la probabilidad de ocurrencia de estos eventos malos. Pero en nuestro contexto, en el contexto de las bolitas, ya tenemos como algo más aterrizado respecto a qué es un evento malo. ¿Listo? Entonces, esta era nuestra tarea. ¿Qué tan confidentes, qué tan confiados estamos nosotros en observar eventos extremos? Si volvemos al ejemplo de los bins, sabemos que si tenemos poquitas muestras,
poquitas muestras, nuestra confianza en que esto sea un evento malo es una confianza baja. Pero si tenemos muchas muestras, la confianza que tenemos respecto a que esto sea un evento malo, que lo que calculemos ahí como fracción sea un evento malo, es una confianza, eh, bueno, este de acá sería, esto podría ser un evento malo, pero yo no confío tanto en que sea un evento malo, o digámoslo al revés. Si solo tengo dos muestras, yo no sé si es un evento malo o es un evento bueno. Pero si esto de acá saco muchas muestras y calculo la fracción de bolitas rojas, muy seguramente, si son un número muy grande de muestras, yo podría decir que ese MU es confiable en el sentido de que esa muestra no está asociada o posiblemente no está asociada a un evento malo. ¿Listo? Aquí hay que ser cuidadoso con la forma en la que decimos las cosas. Entonces, esto ya lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en la cantidad de lanzamientos que teníamos que hacer para, por ejemplo, decir algo sobre las probabilidades de ocurrencia asociadas a una moneda. Entonces, no es lo mismo si lanzamos una moneda una sola vez y si la lanzamos 1 millón de veces. ¿Listo? Si la lanzamos 1 millón de veces y calculamos la fracción de veces que cae cara, es muy probable que esa fracción esté reflejando la probabilidad oculta que tiene la moneda por detrás. ¿Listo? O que podemos asumir que tiene la moneda por detrás. Entonces, estábamos viendo cómo acotar esas probabilidades. Pasemos de nuevo rápido. Habíamos visto que esas probabilidades las podíamos acotar con una cota muy gruesa, digamos que muy lejana de los valores reales, pero era algo que nos empezaba a enseñar y era la idea de que si teníamos promedios pequeños y observábamos y teníamos observaciones muy grandes, la probabilidad, promedios pequeños y observaciones que se alejaran mucho de la media de la distribución, este número de acá nos acotaba esta probabilidad de acá. Entonces, esta probabilidad de acá es la probabilidad de observar eventos malos y lo que estamos diciendo es que esta probabilidad de observar eventos malos, esta área de ahí, está por debajo de este numerito de acá. Habíamos hecho un ejemplito donde mostramos que esa cota no necesariamente era tan buena, pero por lo menos ya podíamos empezar a ponerle un numerito a esa probabilidad, un numerito que la acotara por arriba. Otra idea que parte de la desigualdad de Markov era la desigualdad de Chebyshev, donde lo que nosotros decíamos era que si teníamos una varianza pequeña en la distribución, si conocíamos, por ejemplo, el segundo momento, la varianza, y esa varianza era pequeñita, entonces era muy poco probable ver elementos que estuvieran muy lejanos de la media. Entonces, claro, lo que está diciendo esto es, si tenemos una distribución, por ejemplo, así que está bien acotada, o una distribución así que tiene una varianza grandota, es muy poco probable ver eventos que se alejen de la media. Las probabilidades acá son menores o que sean, por ejemplo, mayores o iguales a este numerito de acá para ver las colitas. Y pues esas probabilidades son mucho más chiquiticas que las probabilidades de ver eventos acá, por ejemplo, en esta distribución donde la varianza es grande. ¿Listo? Entonces, la cota que teníamos era una cota que dependía aquí en el denominador del cuadrado del denominador. Este cuadrado y este término lineal que teníamos en la cota de Markov van a ser importantes porque nos van a hablar sobre qué tan buena es la calidad de la cota. ¿Listo? Entonces, en este caso, la cota, digamos que esa probabilidad se hace pequeñita linealmente, si quieren verlo ustedes, respecto a que se hace pequeñita cuadráticamente respecto a A. Eso hace que esta cota sea mucho mejor que la cota de Markov. De nuevo, esta cota solamente nos está hablando, o nos está hablando de un numerito que está por encima de esta área que estoy dibujando acá. Entre más cercano sea el numerito a esa área, mejor es la cota que nosotros tenemos. Y en este caso, pues ese numerito depende de la varianza.
¿Listo? Varianzas pequeñas, cuotas pequeñas. Si estamos muy lejos de la media, eh, las cotas se van a hacer eh, más grandes. Un número pequeño acá se van a hacer más grandes. Sí, sí, creo que son más grandes ahí. A ver, lo pueden pensar ustedes. Ok, entonces estábamos viendo aquí, en la última clase estábamos hablando de cómo en Markov la información que se utilizaba era el primer momento, en Chebyshev era el segundo momento, y habíamos dicho que esa idea de pronto se podía generalizar. Y de hecho, habíamos llegado a un resultado que lo generalizaba y estaba basada en algo que se llama la función generadora de momentos, que no es más que, piénsenlo ustedes, como un truco algebraico para poder generar los momentos, que son descripciones geométricas de cuál es la forma de la distribución de probabilidad. Entonces, no voy a volver sobre esto, pero lo que quiero que se acuerden simplemente es que yo puedo calcular los momentos considerando las derivadas de esta función de acá, en particular, por ejemplo, si quiero el valor esperado de esta función de acá con respecto a x, lo que puedo hacer es calcular, por ejemplo, la primera derivada y hago t igual a 0. Si quiero el segundo momento respecto a x, que sería este que estoy señalando acá, pues calculo la segunda derivada respecto a esta función de acá y hago t igual a 0 y ya me quedaría el segundo momento. Eso quiere decir que el segundo momento se puede calcular como la derivada de este señor de acá. ¿Listo? Entonces, esta función la derivada del valor esperado de a la t de x nos genera todos los momentos si aplicamos el número correcto de derivadas y por eso se llama función generadora de momentos. ¿Listo? Entonces, esta función generadora de momentos, de nuevo, la derivamos y nos dice cuáles son los momentos de la distribución. Entonces, por ejemplo, si calculamos, si queremos el enésimo momento, lo que hacemos es sacar la enésima derivada y la evaluamos en t igual a 0 y tendríamos una expresión para calcular los momentos. Entonces, por ejemplo, si queremos el segundo momento, sacamos la segunda derivada de la función generadora de momentos, la evaluamos en 0 y efectivamente tenemos el valor esperado de x al cuadrado, que es este señor de acá. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Por ejemplo, para hacer cuentas más fáciles y sobre todo para poder expresar las funciones de distribución de probabilidad en términos más sencillos. Entonces, por ejemplo, teníamos esta función de distribución de probabilidad. Habíamos calculado, por ejemplo, su función generadora de momentos. Su función generadora de momentos es esta función de acá, es el valor esperado de esta distribución de acá. Un segundo acá. Un segundo, que algo le pasó a esto. Acá. Sería el valor esperado de esta variable de acá respecto a esta función de distribución de probabilidad acá, esta función, respecto a esta función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces yo calculo la función generadora de momentos, calculo esa integral y al final me da esta que sería la función generadora de momentos. ¿Listo? ¿Para qué me sirve tener esa función generadora de momentos? Porque si yo, por ejemplo, quiero el tercer momento, lo que debería hacer sería coger la función generadora de momentos y derivarla 3 veces o, en otro caso, simplemente calculo esta integral, que por cierto no es una integral sencilla. ¿Listo? Entonces, en muchos casos es mucho más fácil derivar que calcular estas integrales de acá. ¿Listo? Una cosa que es importante es que eso quiere decir que la información de los momentos va a estar de alguna manera codificada en el valor esperado de los e a la t x. ¿Listo? Y ese valor esperado de los e a la t x nos aparece en esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad la plantea este señor, se llama Hofding. Y la desigualdad de Hofding es, de hecho, no es una desigualdad en este caso, es un lema que si tiene una forma de desigualdad y que nos dice. Si tenemos x, una variable aleatoria de valor real, cuya media es mu, ¿listo? Tal que x se encuentre casi seguramente entre a y b. Entonces yo tengo por aquí una variable, yo tengo por acá a y tengo b. La variable es una variable aleatoria a valor real y su media está por acá. ¿Listo? Entonces,
¿Qué nos dice la desigualdad de Hoffman? ¿Qué nos decía Markov? ¿Qué nos decía Chebyshev? Nos decía cómo podíamos acotar la probabilidad utilizando la probabilidad de las colitas, utilizando eh, cómo podríamos hablar de acotar la probabilidad de las colitas utilizando, por ejemplo, la información de la media o utilizando la información de la varianza. ¿Listo? Pero acá nos aparece algo que es diferente, que es esta cantidad de acá. ¿Qué es esta cantidad de acá? ¿Corresponde a qué? A la función generadora de momentos. ¿Listo? Entonces, son los momentos, básicamente. Entonces, la función de Hoffding lo que está haciendo es acotándonos los momentos de la distribución. ¿Listo? Entonces, acá hay algo que es bien interesante sobre esta cota que tenemos acá. A este lado tenemos momentos. Entonces, no nos cambiamos un poco la notación, pero digamos que conceptualmente seguimos hablando de lo mismo. Antes en Markov teníamos la media o en Chebyshev teníamos la varianza, ahora tenemos momentos. Estamos acotando de alguna manera los momentos. Pero ¿cómo los acotamos? Nótese que antes lo que teníamos eran unas funciones que, por ejemplo, era 1/a o era la varianza sobre a cuadrado. Por acá tenemos funciones que son del tipo exponencial, ¿listo? Entonces, estas funciones del tipo exponencial van a hacer que esta cantidad de acá se haga pequeñita muy rápido, ¿listo? Entonces, si se hace esto pequeño muy rápido, eso quiere decir que yo voy a poder acotar los momentos con cantidades que van a ser pequeñitas, muy pequeñitas, y pequeñitas en el sentido exponencial. ¿Listo? Entonces, uno puede estudiar el comportamiento de esta función. Veámoslo, por ejemplo, ¿qué pasa si A está muy cercano a B? Dos casos. Si la variable aleatoria está entre A y B, podemos tener el caso que este intervalo sea muy grande o este intervalo sea muy pequeño. Si el intervalo es muy grande, esta cantidad de acá es muy grande. Intuitivamente la probabilidad que esté viviendo acá, pues va a ser un poco más grande, ¿no? E a la un número más grandecito. Pero ¿qué pasa si A y B, el intervalo en el cual está definida la variable aleatoria o vive con mucha seguridad la variable aleatoria, es un número chiquitico? Entonces, esta probabilidad de acá se va a hacer muchísimo más pequeña, ¿no? Porque ya estamos hablando de una distribución de probabilidad que vive en un soporte, que vive en un intervalo que es muchísimo más pequeño. ¿Listo? Entonces, de nuevo, lo que nos importa acá es que esto de acá está caracterizando de alguna manera, está acotando por encima los valores de los momentos. Ahí no se ve tan claro, pero digamos que empieza a verse que la idea de capturar cotas a partir de los momentos persiste en el lema de Hopf. ¿Listo? Entonces, el lema de Hopf no lo usamos directamente, no lo vamos a usar directamente dentro de nuestro modelo. De hecho, en un par de diapositivas les voy a mostrar eh, lo que nosotros realmente resolvemos. Pero antes de eso tenemos que utilizar la desigualdad del lema de Hopf para derivar otra cantidad. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de n variables independientes, idénticamente distribuidas, son n variables aleatorias y calculamos la suma de esas n variables aleatorias, donde cada una de las variables vive en su propio intervalo. Entonces, acá aplica el lema de Hopf para cada una de las variables, pero esta desigualdad que tenemos acá nos está hablando de lo siguiente, nos está diciendo, mire, la probabilidad de que S sub n, que es básicamente una variable aleatoria, esté lejos del valor esperado de esa variable aleatoria, que básicamente es un número, al menos un número t, es menor o igual, y aquí es donde vuelve a aparecernos esta e de acá, que nos va a hacer que la probabilidad sea pequeñita. Esto es una probabilidad, ¿no? Entonces, de nuevo, es la probabilidad de que por acá un S sub n esté desviado
del valor esperado de S sub n, que es un número, una cantidad tau, que esta distancia de acá sea más allá de tau, entonces estamos hablando de nuevo como de colitas. Esa probabilidad debe estar por debajo de una cantidad, y aquí, digamos, obviamente toca hacer las cuentas para pasar del lema a la desigualdad. No las vamos a hacer en este momento, pero lo que quiero que vean es la estructura de esto tan bonito. Supongamos que nosotros tenemos que t es muy grande. Si t es muy grande, eso quiere decir que este término de acá se hace muy grande, pero acá hay un negativo. Entonces nos queda e a la algo que es menos 2t cuadrado, que es bastante pequeño. ¿Listo? Esto decrece exponencialmente en términos de t. Entonces, entre más lejos esté el valor esperado de Sn de la variable aleatoria Sn, más pequeñita va a ser la probabilidad, más pequeñita va a ser la cota de la probabilidad. Entonces, si lo comparamos con la cota de Markov nos está hablando de algo que era una cota para este número de acá, un número que nos decía a lo más usted va a tener una probabilidad de tanto, pero esa probabilidad decaía algo así como linealmente, dependiendo de la distancia que yo tuviese, en ese caso era la media, pero acá es un poquito distinto, ¿no? Acá es como el mismo espíritu. ¿Qué tan buena es esa probabilidad? Recuerden que buena significa que sea pequeña, que esté muy cerca esta probabilidad, pero este número de entrada ya es pequeño si el t se hace muy grande. Si el t se hace muy grande, esta cantidad decae rapidísimamente, de manera muy rápida, y al decaer de manera muy rápida, pues vamos a tener valores de probabilidad, valores en esta cantidad de acá, que van a hacer que esta probabilidad se haga muy pequeña rápidamente. ¿Listo? Entonces, claro, esto es un poco más enredado porque estamos hablando de la suma de variables aleatorias, pero el espíritu de la desigualdad es el mismo. Solamente que esta cota es muchísimo mejor que la cota que había planteado Markov y la cota que había planteado Chebyshev, porque si queremos preguntarnos que si esto de acá lo llamamos un evento anómalo es, por ejemplo, sacar una muestra de datos, una muestra de n variables, calcular el valor esperado de esa muestra. Si el valor esperado de esa muestra está muy lejos del valor esperado oculto de la distribución de probabilidad, ¿cómo podemos acotar esa probabilidad? ¿Cómo podemos acotar las colas de esa distribución de probabilidad? Las podemos acotar por este número que está a la derecha, y si está muy lejos, este t es muy grande, y si ese t es muy grande, entonces esta probabilidad es muy pequeña. Conclusión, la cota es mucho mejor que la que teníamos. ¿Listo? ¿Qué pasa con el término de abajo? Pues el término de abajo pues, nos está considerando como antes el ancho, el ancho del intervalo donde están definidas las variables aleatorias. De hecho, si todas miden igual, si son n variables aleatorias, todas están definidas sobre el mismo intervalo. Entonces, aquí se alcanza a ver que esta cuenta de acá se va a volver una constante, en este caso, que va a depender del número de variables aleatorias. Pasa acá al numerador y nos queda la desigualdad que necesitamos. Entonces, si nosotros tenemos n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas y calculamos la media de esas variables, entonces calculamos la media, sacamos n variables aleatorias, pues calculamos la media, pues sería esta de acá, ¿no? Es esa nueva variable aleatoria. Pero si sacamos muestras, una muestra de este, otra muestra de este, otra muestra de este, y promediamos las muestras, pues tenemos el valor esperado, no, al revés, perdón, al revés. Yo tengo las variables aleatorias, les puedo sacar el valor esperado a esas variables aleatorias. Esto de acá es una variable aleatoria. Si saco muestras de esa variable aleatoria y las promedio, pues tendría este señor de acá. ¿Listo? La probabilidad de que haya una desviación de tamaño al menos t entre el promedio de las muestras y el valor esperado, que yo no conozco, aquí no dice nada sobre qué variables aleatorias son, de qué tipo son, yo no sé nada sobre eso, pero el nivel de desviación que yo tengo
en términos de una distancia t entre el valor empírico que yo calculo a partir de una muestra particular y la variable aleatoria a la cual no tengo acceso, que esto es bien interesante, depende de esta cantidad. ¿Qué es esta cantidad? N. ¿Dónde está N? Ah, el número de muestras que yo tengo. Entre más muestras yo tenga, esta probabilidad de acá se va a hacer más pequeña. Entre más lejos yo esté considerando, entre más extremo sea el evento, esta cantidad de acá se va a hacer, esta cantidad de acá se va a hacer más grande y toda esta cantidad de acá de nuevo se va a hacer más pequeña. ¿Listo? ¿Qué es esto de acá? En términos de nuestro problema de las cestas. Esto de acá sería nuestra fracción de, vamos acá, nuestra probabilidad de muestras rojas. ¿Esto de acá qué es? Esta es nuestra fracción de muestras rojas. ¿Listo? Entonces, supongamos que cogemos n, sacamos n muestras. ¿Listo? N muestras del min. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que en realidad sí podemos saber, sí podemos tener una idea cuantitativa de qué tan lejos está, una idea cuantitativa, que es esta cota de acá, qué tan lejos está el promedio, que aquí lo habíamos marcado como, como V, de la variable en este caso, la media de la distribución que a nosotros nos interesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la desigualdad de Hofding? La desigualdad de Hofding cuantifica en términos del número de muestras y de qué tan lejos o un rango de incertidumbre respecto a que yo voy a considerar un evento malo, la distribución o la probabilidad de cometer o de observar esos eventos malos. Entonces, recuerden que aquí hemos introducido algo que era un evento malo. Entonces, la desigualdad de Hofding nos va a poner una cota, que no es una cota trivial, una cota, de hecho, muy interesante porque es una cota que decae exponencialmente de esta probabilidad. Entonces, cuando uno ve algo que se hace muy, muy, muy pequeño rápidamente, uno sabe que van a dar valores cercanos a cero y esos valores cercanos a cero se van a convertir posteriormente en probabilidades. ¿Listo? Entonces, ese es el rol de la cota de Hofding. Para eso nos sirve la cota de Hofding. Reitero, nos sirve para descubrir cuál es la probabilidad o para cuantificar cuál es la probabilidad de observar eventos que son anómalos. ¿Listo? Entonces, si volvemos acá, esto es muy bonito porque quitamos, limpiamos de nuevo esto. ¿Qué se hizo? Un segundo. Acá. Entonces, si lo vemos ya en el contexto del problema de las bolitas, ah, la cota de Hofding sí nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar esa cota para cuantificar qué relación existe entre la fracción de bolitas rojas y la probabilidad de esas bolitas rojas. ¿Listo? Entonces, a través de la cota de Hofding, yo puedo establecer qué tan cercanas están qué tan cercanos están este número y este número. Y es más, la cota de Hopkins me dice que esos números, y me lo muestra directamente, que la cercanía de esos números depende de la cantidad de muestras que yo tenga, que yo considere que es n, y de un numerito que me dice, o que me mide, o que yo establezco que me dice qué tan cercano voy a considerar algo, qué tan aproximado yo voy a considerar la relación entre mu y B. ¿Listo? Una cuestión interesante acá es que en este caso el mu es desconocido. Aquí no se está diciendo nada. En la desigualdad de Hofding no decimos nada sobre las variables, solo decimos que sean independientes e idénticamente distribuidas. No decimos nada sobre la distribución. Y si pensamos en eso, pues volvemos acá a nuestros ejemplos a nuestro ejemplo de las alturas en Holanda y las alturas en Guatemala.
En realidad aquí no podemos decir nada sobre la distribución, sin embargo, lo que nos dice Houdin es que efectivamente usted sí puede decir algo sobre las medias si la cantidad de muestras que usted considera es bastante grande. Por ejemplo, puede decir algo más o menos seguro sobre las medias y más o menos lo pongo énfasis. Si la cantidad de muestras es grande y de todas maneras le toca fijar el t, ¿no? El t nos está hablando de qué tan aproximado es mu y b. ¿Qué considera usted como aproximado? Entonces, cuando hablemos de la desigualdad de Houdin, vamos de nuevo a tener que ser muy cuidadosos con el lenguaje, pero ese es el sentido de lo que hay por detrás. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para establecer de nuevo la relación entre mu y b en términos de un número de muestras, un número de caniquitas que saquemos de bolitas que saquemos de la caneca y en términos de qué consideremos nosotros como aproximado, como similar entre mu y b, que es literalmente este parámetro t. ¿Listo? Entonces, entonces la desigualdad de Hopkins realmente nos permite descubrir una probabilidad, ¿no? Es la herramienta a través de la cual nosotros podemos descubrir esa probabilidad desconocida. Si nosotros sabemos la fracción, ¿podemos decir algo acerca de la probabilidad? La respuesta es que efectivamente podemos decir algo, y es que la probabilidad de que estos dos señores se alejen mucho, aquí cambia un poco la notación, lo cambié por epsilon, se alejen más allá de una distancia epsilon, o de otra manera, dicho de otra manera, que estén cercanos en una distancia epsilon, esa probabilidad, la probabilidad de que yo saque eh, una muestra que se aleje mucho del mu, ¿cuánto significa que se aleje mucho? Que sea mayor o igual que un epsilon. Esa probabilidad de que ocurra ese evento anómalo es menor o igual que esta cantidad de acá. ¿Y esa cantidad de ahí de qué depende? Pues del número de caniquitas que yo haya sacado, lo captura esa idea intuitiva que yo tenía. Si saco poquitas muestras, pues este número no va a decaer tan rápido. Si saco muchas muestras, todo este número va a decaer muy rápido. Esta probabilidad se va a hacer muy pequeñita. Entonces la probabilidad de los eventos malos, que es solamente la probabilidad de sacar, por ejemplo, o un conjunto de canicas que sea rojas en una canica que es mayoritariamente verde, esa probabilidad va a ser muy bajita si yo saco muchas canicas. Eso es lo que está diciendo esta desigualdad en este momento. Además nos está diciendo algo sobre la aproximación que yo tengo, el nivel de cercanía que yo estoy considerando. Si el nivel de cercanía es muy grande, recuerden que aquí, en este caso particular, tenemos que mirar. En este caso particular, hay que tener cuidado aquí con las cantidades, ¿no? Déjenme borro esto. En este caso particular, estos son probabilidades, ¿no? Estos son fracciones, son números entre 0 y 1. Entonces, lo que tiene sentido para el epsilon es que esté entre 0 y 1. Si yo hago que ese epsilon sea, por ejemplo, muy pequeño, si ese número es muy pequeño, yo quiero que el mu y el b estén muy cerquita. Y si quiero que el mu y que estos dos estén muy cerquita, pues hago este muy pequeño. Pero al hacer este muy pequeño, toda esta cantidad se va a hacer más grande. ¿Listo? Entonces también hay que ponerle cuidado a esa cantidad. En realidad, digamos que esta desigualdad lo que me está diciendo son dos cosas. Cuando tengo un número grande de muestras, eh, pues lo que hago es incrementar naturalmente n y la probabilidad de que tenga estos eventos malos, eventos donde la muestra que saque se aleje de la realidad, se hace más pequeña. Eso es lo que dice. Por otro lado, si yo hago que la fracción se haga muy cerca al mu, quiero que estas dos cosas estén muy cerca, pues tengo que hacer que el epsilon sea pequeñito, pero si el epsilon es pequeñito, la probabilidad de que ocurran eventos malos se hace más grande. Claro, ¿por qué? Porque si yo quiero encontrar una fracción que esté, por ejemplo, más o menos a una distancia de epsilon de 0.1 o 0.001, ese 0.001 lo tendría que poner acá y al ponerlo acá, eso va a hacer que este numerito de acá se haga más grande si dejo fijo el número de muestras. Entonces, hay un juego entre los dos, ¿no? Si yo quiero estar
a una distancia muy cercana de la media de mi variable aleatoria, necesito incrementar el número de muestras y necesito incrementar el número de muestras. Por otro lado, si tengo un número de muestras fijo, yo podría, por ejemplo, preguntarme qué tan cerca estoy de descubrir la variable aleatoria. Es decir, me podría preguntar por el epsilon. ¿Listo? Entonces, esto es bastante importante, digamos, no es una observación trivial, y es que esta cota de acá nos está diciendo una relación que nos permite descubrir una variable, propiedades de una variable aleatoria, en este caso la media, solamente utilizando la muestra, y nos caracteriza la probabilidad de que la cuenta de la fracción que estamos haciendo sobre la muestra se aleje mucho de la realidad que nosotros queremos tener y la relaciona con la cantidad de muestras y con lo que nosotros consideremos que esté cerca. Entonces, si nosotros queremos que, por eso lo ponemos acá entre comillas, que B sea igual a mu, no lo podemos afirmar, pero decimos que es probablemente aproximadamente correcto. ¿Qué significa el aproximadamente? Se refiere a el épsilon. ¿Qué significa el probablemente? Se refiere a que estamos cuantificando probabilidades. Esa idea de que no le podemos, de que no podemos pegarle a la variable aleatoria directamente, pero sí podemos acercarnos con un suficiente número de muestras, está detrás del modelo PAC, que es uno de los modelos fundamentales en computación. De hecho, hubo un premio Turing que se ganó por el modelo PAC. Eh, sobre esto, yo creo que podemos volver a la siguiente clase. Simplemente quería mostrarles a este señor para que lo busquen. Se llama Leslie Valiant. Leslie Valiant gana el premio Turing por plantear el modelo PAC. Entonces, él dice, bueno, no podemos aprender determinísticamente, pero eso no implica que no podamos intentar con una probabilidad muy grande caracterizar algo que está desconocido. ¿Qué necesitamos? Aumentar el número de muestras y fijar qué es lo que consideramos como que está cerca a lo desconocido, que sería nuestro epsilon. ¿Listo? Entonces, yo creo que lo podemos dejar por ahí hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.